En el vasto y serpenteante río del tiempo, donde la historia fluye como un torrente de verdades y mentiras, existen relatos ocultos, tesoros sumergidos en las profundidades de la fe. Estos son los evangelios apócrifos, aquellos textos que, a pesar de ser considerados prohibidos por la ortodoxia cristiana, susurran historias que han sido silenciadas durante siglos. Pero, ¿qué son realmente los evangelios apócrifos? ¿Qué secretos guardan en sus páginas manchadas de polvo y olvidadas en las sombras de la historia? Los evangelios apócrifos son escritos que narran la vida y enseñanzas de Jesús y sus discípulos, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. En un mundo donde la verdad se fragmenta y se distorsiona, estos textos ofrecen una mirada alternativa, a menudo más humana y visceral, de las figuras sagradas que han moldeado nuestras creencias. Nos invitan a explorar una dimensión espiritual que va más allá de la doctrina establecida, ofreciendo un retrato más íntimo y a veces más oscuro de la fe. En este sentido, los evangelios apócrifos no solo son documentos religiosos, son también un espejo que refleja las inquietudes, esperanzas y luchas del ser humano a lo largo de los siglos. El origen de estos evangelios es tan enigmático como sus contenidos. Muchos de ellos surgieron en los primeros siglos del cristianismo, un tiempo de efervescencia espiritual y de divergencias teológicas. Durante este periodo, las comunidades cristianas eran diversas, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. Mientras que algunos grupos buscaban establecer una narrativa uniforme sobre la vida de Jesús, otros se sentían atraídos por visiones más místicas y personales, desafiando la autoridad de las enseñanzas oficiales. Así, en medio de este caos espiritual, nacieron relatos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, cada uno portador de una voz única que clama por ser escuchada. En el vasto y serpenteante río del tiempo, donde la historia fluye como un torrente de verdades y mentiras, existen relatos ocultos, tesoros sumergidos en las profundidades de la fe. Estos son los evangelios apócrifos, aquellos textos que, a pesar de ser considerados prohibidos por la ortodoxia cristiana, susurran historias que han sido silenciadas durante siglos. Pero, ¿qué son realmente los evangelios apócrifos? ¿Qué secretos guardan en sus páginas manchadas de polvo y olvidadas en las sombras de la historia? Los evangelios apócrifos son escritos que narran la vida y enseñanzas de Jesús y sus discípulos, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. En un mundo donde la verdad se fragmenta y se distorsiona, estos textos ofrecen una mirada alternativa, a menudo más humana y visceral, de las figuras sagradas que han moldeado nuestras creencias. Nos invitan a explorar una dimensión espiritual que va más allá de la doctrina establecida, ofreciendo un retrato más íntimo y a veces más oscuro de la fe. En este sentido, los evangelios apócrifos no solo son documentos religiosos, son también un espejo que refleja las inquietudes, esperanzas y luchas del ser humano a lo largo de los siglos. El origen de estos evangelios es tan enigmático como sus contenidos. Muchos de ellos surgieron en los primeros siglos del cristianismo, un tiempo de efervescencia espiritual y de divergencias teológicas. Durante este periodo, las comunidades cristianas eran diversas, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. Mientras que algunos grupos buscaban establecer una narrativa uniforme sobre la vida de Jesús, otros se sentían atraídos por visiones más místicas y personales, desafiando la autoridad de las enseñanzas oficiales. Así, en medio de este caos espiritual, nacieron relatos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, cada uno portador de una voz única que clama por ser escuchada. En el vasto y serpenteante río del tiempo, donde la historia fluye como un torrente de verdades y mentiras, existen relatos ocultos, tesoros sumergidos en las profundidades de la fe. Estos son los evangelios apócrifos, aquellos textos que, a pesar de ser considerados prohibidos por la ortodoxia cristiana, susurran historias que han sido silenciadas durante siglos. Pero, ¿qué son realmente los evangelios apócrifos? ¿Qué secretos guardan en sus páginas manchadas de polvo y olvidadas en las sombras de la historia? Los evangelios apócrifos
son escritos que narran la vida y enseñanzas de Jesús y sus discípulos, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. En un mundo donde la verdad se fragmenta y se distorsiona, estos textos ofrecen una mirada alternativa, a menudo más humana y visceral, de las figuras sagradas que han moldeado nuestras creencias. Nos invitan a explorar una dimensión espiritual que va más allá de la doctrina establecida, ofreciendo un retrato más íntimo y a veces más oscuro de la fe. En este sentido, los evangelios apócrifos no solo son documentos religiosos, son también un espejo que refleja las inquietudes, esperanzas y luchas del ser humano a lo largo de los siglos. El origen de estos evangelios es tan enigmático como sus contenidos. Muchos de ellos surgieron en los primeros siglos del cristianismo, un tiempo de efervescencia espiritual y de divergencias teológicas. Durante este periodo, las comunidades cristianas eran diversas, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. Mientras que algunos grupos buscaban establecer una narrativa uniforme sobre la vida de Jesús, otros se sentían atraídos por visiones más místicas y personales, desafiando la autoridad de las enseñanzas oficiales. Así, en medio de este caos espiritual, nacieron relatos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, cada uno portador de una voz única que clama por ser escuchada. En el vasto y serpenteante río del tiempo, donde la historia fluye como un torrente de verdades y mentiras, existen relatos ocultos, tesoros sumergidos en las profundidades de la fe. Estos son los evangelios apócrifos, aquellos textos que, a pesar de ser considerados prohibidos por la ortodoxia cristiana, susurran historias que han sido silenciadas durante siglos. Pero, ¿qué son realmente los evangelios apócrifos? ¿Qué secretos guardan en sus páginas manchadas de polvo y olvidadas en las sombras de la historia? Los evangelios apócrifos son escritos que narran la vida y enseñanzas de Jesús y sus discípulos, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. En un mundo donde la verdad se fragmenta y se distorsiona, estos textos ofrecen una mirada alternativa, a menudo más humana y visceral, de las figuras sagradas que han moldeado nuestras creencias. Nos invitan a explorar una dimensión espiritual que va más allá de la doctrina establecida, ofreciendo un retrato más íntimo y a veces más oscuro de la fe. En este sentido, los evangelios apócrifos no solo son documentos religiosos, son también un espejo que refleja las inquietudes, esperanzas y luchas del ser humano a lo largo de los siglos. El origen de estos evangelios es tan enigmático como sus contenidos. Muchos de ellos surgieron en los primeros siglos del cristianismo, un tiempo de efervescencia espiritual y de divergencias teológicas. Durante este periodo, las comunidades cristianas eran diversas, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. Mientras que algunos grupos buscaban establecer una narrativa uniforme sobre la vida de Jesús, otros se sentían atraídos por visiones más místicas y personales, desafiando la autoridad de las enseñanzas oficiales. Así, en medio de este caos espiritual, nacieron relatos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, cada uno portador de una voz única que clama por ser escuchada. En el vasto y serpenteante río del tiempo, donde la historia fluye como un torrente de verdades y mentiras, existen relatos ocultos, tesoros sumergidos en las profundidades de la fe. Estos son los evangelios apócrifos, aquellos textos que, a pesar de ser considerados prohibidos por la ortodoxia cristiana, susurran historias que han sido silenciadas durante siglos. Pero, ¿qué son realmente los evangelios apócrifos? ¿Qué secretos guardan en sus páginas manchadas de polvo y olvidadas en las sombras de la historia? Los evangelios apócrifos son escritos que narran la vida y enseñanzas de Jesús y sus discípulos, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. En un mundo donde la verdad se fragmenta y se distorsiona, estos textos ofrecen una mirada alternativa, a menudo más humana y visceral, de las figuras sagradas que han moldeado nuestras creencias. Nos invitan a explorar una dimensión espiritual que va más allá de la doctrina establecida, ofreciendo un retrato más íntimo y a veces más oscuro de la fe. En este sentido, los evangelios apócrifos no solo son documentos religiosos,
Son también un espejo que refleja las inquietudes, esperanzas y luchas del ser humano a lo largo de los siglos. El origen de estos evangelios es tan enigmático como sus contenidos. Muchos de ellos surgieron en los primeros siglos del cristianismo, un tiempo de efervescencia espiritual y de divergencias teológicas. Durante este periodo, las comunidades cristianas eran diversas, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. Mientras que algunos grupos buscaban establecer una narrativa uniforme sobre la vida de Jesús, otros se sentían atraídos por visiones más místicas y personales, desafiando la autoridad de las enseñanzas oficiales. Así, en medio de este caos espiritual, nacieron relatos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, cada uno portador de una voz única que clama por ser escuchada. En el vasto y serpenteante río del tiempo, donde la historia fluye como un torrente de verdades y mentiras, existen relatos ocultos, tesoros sumergidos en las profundidades de la fe. Estos son los evangelios apócrifos, aquellos textos que, a pesar de ser considerados prohibidos por la ortodoxia cristiana, susurran historias que han sido silenciadas durante siglos. Pero, ¿qué son realmente los evangelios apócrifos? ¿Qué secretos guardan en sus páginas manchadas de polvo y olvidadas en las sombras de la historia? Los evangelios apócrifos son escritos que narran la vida y enseñanzas de Jesús y sus discípulos, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. En un mundo donde la verdad se fragmenta y se distorsiona, estos textos ofrecen una mirada alternativa, a menudo más humana y visceral, de las figuras sagradas que han moldeado nuestras creencias. Nos invitan a explorar una dimensión espiritual que va más allá de la doctrina establecida, ofreciendo un retrato más íntimo y a veces más oscuro de la fe. En este sentido, los evangelios apócrifos no solo son documentos religiosos, son también un espejo que refleja las inquietudes, esperanzas y luchas del ser humano a lo largo de los siglos. El origen de estos evangelios es tan enigmático como sus contenidos. Muchos de ellos surgieron en los primeros siglos del cristianismo, un tiempo de efervescencia espiritual y de divergencias teológicas. Durante este periodo, las comunidades cristianas eran diversas, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. Mientras que algunos grupos buscaban establecer una narrativa uniforme sobre la vida de Jesús, otros se sentían atraídos por visiones más místicas y personales, desafiando la autoridad de las enseñanzas oficiales. Así, en medio de este caos espiritual, nacieron relatos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, cada uno portador de una voz única que clama por ser escuchada. En el vasto y serpenteante río del tiempo, donde la historia fluye como un torrente de verdades y mentiras, existen relatos ocultos, tesoros sumergidos en las profundidades de la fe. Estos son los evangelios apócrifos, aquellos textos que, a pesar de ser considerados prohibidos por la ortodoxia cristiana, susurran historias que han sido silenciadas durante siglos. Pero, ¿qué son realmente los evangelios apócrifos? ¿Qué secretos guardan en sus páginas manchadas de polvo y olvidadas en las sombras de la historia? Los evangelios apócrifos son escritos que narran la vida y enseñanzas de Jesús y sus discípulos, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. En un mundo donde la verdad se fragmenta y se distorsiona, estos textos ofrecen una mirada alternativa, a menudo más humana y visceral, de las figuras sagradas que han moldeado nuestras creencias. Nos invitan a explorar una dimensión espiritual que va más allá de la doctrina establecida, ofreciendo un retrato más íntimo y a veces más oscuro de la fe. En este sentido, los evangelios apócrifos no solo son documentos religiosos, son también un espejo que refleja las inquietudes, esperanzas y luchas del ser humano a lo largo de los siglos. El origen de estos evangelios es tan enigmático como sus contenidos. Muchos de ellos surgieron en los primeros siglos del cristianismo, un tiempo de efervescencia espiritual y de divergencias teológicas. Durante este periodo, las comunidades cristianas eran diversas, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. Mientras que algunos grupos buscaban establecer una narrativa uniforme sobre la vida de Jesús,
Otros se sentían atraídos por visiones más místicas y personales, desafiando la autoridad de las enseñanzas oficiales. Así, en medio de este caos espiritual, nacieron relatos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, cada uno portador de una voz única que clama por ser escuchada. En el vasto y serpenteante río del tiempo, donde la historia fluye como un torrente de verdades y mentiras, existen relatos ocultos, tesoros sumergidos en las profundidades de la fe. Estos son los evangelios apócrifos, aquellos textos que, a pesar de ser considerados prohibidos por la ortodoxia cristiana, susurran historias que han sido silenciadas durante siglos. Pero, ¿qué son realmente los evangelios apócrifos? ¿Qué secretos guardan en sus páginas manchadas de polvo y olvidadas en las sombras de la historia? Los evangelios apócrifos son escritos que narran la vida y enseñanzas de Jesús y sus discípulos, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. En un mundo donde la verdad se fragmenta y se distorsiona, estos textos ofrecen una mirada alternativa, a menudo más humana y visceral, de las figuras sagradas que han moldeado nuestras creencias. Nos invitan a explorar una dimensión espiritual que va más allá de la doctrina establecida, ofreciendo un retrato más íntimo y a veces más oscuro de la fe. En este sentido, los evangelios apócrifos no solo son documentos religiosos, son también un espejo que refleja las inquietudes, esperanzas y luchas del ser humano a lo largo de los siglos. El origen de estos evangelios es tan enigmático como sus contenidos. Muchos de ellos surgieron en los primeros siglos del cristianismo, un tiempo de efervescencia espiritual y de divergencias teológicas. Durante este periodo, las comunidades cristianas eran diversas, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. Mientras que algunos grupos buscaban establecer una narrativa uniforme sobre la vida de Jesús, otros se sentían atraídos por visiones más místicas y personales, desafiando la autoridad de las enseñanzas oficiales. Así, en medio de este caos espiritual, nacieron relatos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, cada uno portador de una voz única que clama por ser escuchada. En el vasto y serpenteante río del tiempo, donde la historia fluye como un torrente de verdades y mentiras, existen relatos ocultos, tesoros sumergidos en las profundidades de la fe. Estos son los evangelios apócrifos, aquellos textos que, a pesar de ser considerados prohibidos por la ortodoxia cristiana, susurran historias que han sido silenciadas durante siglos. Pero, ¿qué son realmente los evangelios apócrifos? ¿Qué secretos guardan en sus páginas manchadas de polvo y olvidadas en las sombras de la historia? Los evangelios apócrifos son escritos que narran la vida y enseñanzas de Jesús y sus discípulos, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. En un mundo donde la verdad se fragmenta y se distorsiona, estos textos ofrecen una mirada alternativa, a menudo más humana y visceral, de las figuras sagradas que han moldeado nuestras creencias. Nos invitan a explorar una dimensión espiritual que va más allá de la doctrina establecida, ofreciendo un retrato más íntimo y a veces más oscuro de la fe. En este sentido, los evangelios apócrifos no solo son documentos religiosos, son también un espejo que refleja las inquietudes, esperanzas y luchas del ser humano a lo largo de los siglos. El origen de estos evangelios es tan enigmático como sus contenidos. Muchos de ellos surgieron en los primeros siglos del cristianismo, un tiempo de efervescencia espiritual y de divergencias teológicas. Durante este periodo, las comunidades cristianas eran diversas, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. Mientras que algunos grupos buscaban establecer una narrativa uniforme sobre la vida de Jesús, otros se sentían atraídos por visiones más místicas y personales, desafiando la autoridad de las enseñanzas oficiales. Así, en medio de este caos espiritual, nacieron relatos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, cada uno portador de una voz única que clama por ser escuchada. En el vasto y serpenteante río del tiempo, donde la historia fluye como un torrente de verdades y mentiras, existen relatos ocultos, tesoros sumergidos en las profundidades de la fe.
Estos son los evangelios apócrifos, aquellos textos que, a pesar de ser considerados prohibidos por la ortodoxia cristiana, susurran historias que han sido silenciadas durante siglos. Pero, ¿qué son realmente los evangelios apócrifos? ¿Qué secretos guardan en sus páginas manchadas de polvo y olvidadas en las sombras de la historia? Los evangelios apócrifos son escritos que narran la vida y enseñanzas de Jesús y sus discípulos, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. En un mundo donde la verdad se fragmenta y se distorsiona, estos textos ofrecen una mirada alternativa, a menudo más humana y visceral, de las figuras sagradas que han moldeado nuestras creencias. Nos invitan a explorar una dimensión espiritual que va más allá de la doctrina establecida, ofreciendo un retrato más íntimo y a veces más oscuro de la fe. En este sentido, los evangelios apócrifos no solo son documentos religiosos, son también un espejo que refleja las inquietudes, esperanzas y luchas del ser humano a lo largo de los siglos. El origen de estos evangelios es tan enigmático como sus contenidos. Muchos de ellos surgieron en los primeros siglos del cristianismo, un tiempo de efervescencia espiritual y de divergencias teológicas. Durante este periodo, las comunidades cristianas eran diversas, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. Mientras que algunos grupos buscaban establecer una narrativa uniforme sobre la vida de Jesús, otros se sentían atraídos por visiones más místicas y personales, desafiando la autoridad de las enseñanzas oficiales. Así, en medio de este caos espiritual, nacieron relatos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, cada uno portador de una voz única que clama por ser escuchada. En el vasto y serpenteante río del tiempo, donde la historia fluye como un torrente de verdades y mentiras, existen relatos ocultos, tesoros sumergidos en las profundidades de la fe. Estos son los evangelios apócrifos, aquellos textos que, a pesar de ser considerados prohibidos por la ortodoxia cristiana, susurran historias que han sido silenciadas durante siglos. Pero, ¿qué son realmente los evangelios apócrifos? ¿Qué secretos guardan en sus páginas manchadas de polvo y olvidadas en las sombras de la historia? Los evangelios apócrifos son escritos que narran la vida y enseñanzas de Jesús y sus discípulos, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. En un mundo donde la verdad se fragmenta y se distorsiona, estos textos ofrecen una mirada alternativa, a menudo más humana y visceral, de las figuras sagradas que han moldeado nuestras creencias. Nos invitan a explorar una dimensión espiritual que va más allá de la doctrina establecida, ofreciendo un retrato más íntimo y a veces más oscuro de la fe. En este sentido, los evangelios apócrifos no solo son documentos religiosos, son también un espejo que refleja las inquietudes, esperanzas y luchas del ser humano a lo largo de los siglos. El origen de estos evangelios es tan enigmático como sus contenidos. Muchos de ellos surgieron en los primeros siglos del cristianismo, un tiempo de efervescencia espiritual y de divergencias teológicas. Durante este periodo, las comunidades cristianas eran diversas, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. Mientras que algunos grupos buscaban establecer una narrativa uniforme sobre la vida de Jesús, otros se sentían atraídos por visiones más místicas y personales, desafiando la autoridad de las enseñanzas oficiales. Así, en medio de este caos espiritual, nacieron relatos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, cada uno portador de una voz única que clama por ser escuchada. En el vasto y serpenteante río del tiempo, donde la historia fluye como un torrente de verdades y mentiras, existen relatos ocultos, tesoros sumergidos en las profundidades de la fe. Estos son los evangelios apócrifos, aquellos textos que, a pesar de ser considerados prohibidos por la ortodoxia cristiana, susurran historias que han sido silenciadas durante siglos. Pero, ¿qué son realmente los evangelios apócrifos? ¿Qué secretos guardan en sus páginas manchadas de polvo y olvidadas en las sombras de la historia? Los evangelios apócrifos son escritos que narran la vida y enseñanzas de Jesús y sus discípulos, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. En un mundo donde la verdad se fragmenta y se distorsiona,
Estos textos ofrecen una mirada alternativa, a menudo más humana y visceral, de las figuras sagradas que han moldeado nuestras creencias. Nos invitan a explorar una dimensión espiritual que va más allá de la doctrina establecida, ofreciendo un retrato más íntimo y a veces más oscuro de la fe. En este sentido, los evangelios apócrifos no solo son documentos religiosos, son también un espejo que refleja las inquietudes, esperanzas y luchas del ser humano a lo largo de los siglos. El origen de estos evangelios es tan enigmático como sus contenidos. Muchos de ellos surgieron en los primeros siglos del cristianismo, un tiempo de efervescencia espiritual y de divergencias teológicas. Durante este periodo, las comunidades cristianas eran diversas, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. Mientras que algunos grupos buscaban establecer una narrativa uniforme sobre la vida de Jesús, otros se sentían atraídos por visiones más místicas y personales, desafiando la autoridad de las enseñanzas oficiales. Así, en medio de este caos espiritual, nacieron relatos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, cada uno portador de una voz única que clama por ser escuchada. En el vasto y serpenteante río del tiempo, donde la historia fluye como un torrente de verdades y mentiras, existen relatos ocultos, tesoros sumergidos en las profundidades de la fe. Estos son los evangelios apócrifos, aquellos textos que, a pesar de ser considerados prohibidos por la ortodoxia cristiana, susurran historias que han sido silenciadas durante siglos. Pero, ¿qué son realmente los evangelios apócrifos? ¿Qué secretos guardan en sus páginas manchadas de polvo y olvidadas en las sombras de la historia? Los evangelios apócrifos son escritos que narran la vida y enseñanzas de Jesús y sus discípulos, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. En un mundo donde la verdad se fragmenta y se distorsiona, estos textos ofrecen una mirada alternativa, a menudo más humana y visceral, de las figuras sagradas que han moldeado nuestras creencias. Nos invitan a explorar una dimensión espiritual que va más allá de la doctrina establecida, ofreciendo un retrato más íntimo y a veces más oscuro de la fe. En este sentido, los evangelios apócrifos no solo son documentos religiosos, son también un espejo que refleja las inquietudes, esperanzas y luchas del ser humano a lo largo de los siglos. El origen de estos evangelios es tan enigmático como sus contenidos. Muchos de ellos surgieron en los primeros siglos del cristianismo, un tiempo de efervescencia espiritual y de divergencias teológicas. Durante este periodo, las comunidades cristianas eran diversas, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. Mientras que algunos grupos buscaban establecer una narrativa uniforme sobre la vida de Jesús, otros se sentían atraídos por visiones más místicas y personales, desafiando la autoridad de las enseñanzas oficiales. Así, en medio de este caos espiritual, nacieron relatos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, cada uno portador de una voz única que clama por ser escuchada. En el vasto y serpenteante río del tiempo, donde la historia fluye como un torrente de verdades y mentiras, existen relatos ocultos, tesoros sumergidos en las profundidades de la fe. Estos son los evangelios apócrifos, aquellos textos que, a pesar de ser considerados prohibidos por la ortodoxia cristiana, susurran historias que han sido silenciadas durante siglos. Pero, ¿qué son realmente los evangelios apócrifos? ¿Qué secretos guardan en sus páginas manchadas de polvo y olvidadas en las sombras de la historia? Los evangelios apócrifos son escritos que narran la vida y enseñanzas de Jesús y sus discípulos, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. En un mundo donde la verdad se fragmenta y se distorsiona, estos textos ofrecen una mirada alternativa, a menudo más humana y visceral, de las figuras sagradas que han moldeado nuestras creencias. Nos invitan a explorar una dimensión espiritual que va más allá de la doctrina establecida, ofreciendo un retrato más íntimo y a veces más oscuro de la fe. En este sentido, los evangelios apócrifos no solo son documentos religiosos, son también un espejo que refleja las inquietudes, esperanzas y luchas del ser humano a lo largo de los siglos.
El origen de estos evangelios es tan enigmático como sus contenidos. Muchos de ellos surgieron en los primeros siglos del cristianismo, un tiempo de efervescencia espiritual y de divergencias teológicas. Durante este periodo, las comunidades cristianas eran diversas, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. Mientras que algunos grupos buscaban establecer una narrativa uniforme sobre la vida de Jesús, otros se sentían atraídos por visiones más místicas y personales, desafiando la autoridad de las enseñanzas oficiales. Así, en medio de este caos espiritual, nacieron relatos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, cada uno portador de una voz única que clama por ser escuchada. En el vasto y serpenteante río del tiempo, donde la historia fluye como un torrente de verdades y mentiras, existen relatos ocultos, tesoros sumergidos en las profundidades de la fe. Estos son los evangelios apócrifos, aquellos textos que, a pesar de ser considerados prohibidos por la ortodoxia cristiana, susurran historias que han sido silenciadas durante siglos. Pero, ¿qué son realmente los evangelios apócrifos? ¿Qué secretos guardan en sus páginas manchadas de polvo y olvidadas en las sombras de la historia? Los evangelios apócrifos son escritos que narran la vida y enseñanzas de Jesús y sus discípulos, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. En un mundo donde la verdad se fragmenta y se distorsiona, estos textos ofrecen una mirada alternativa, a menudo más humana y visceral, de las figuras sagradas que han moldeado nuestras creencias. Nos invitan a explorar una dimensión espiritual que va más allá de la doctrina establecida, ofreciendo un retrato